Hola a todas las mijas, mijos y mijes. Espero que disfruten este nuevo capítulo de este podcast que, ah, bueno, todavía lo tengo en secreto, pero ya va a estar a la luz. Bueno, me van a disculpar que esté en una paradoja del tiempo y el espacio con este podcast. Lo que pasa es que lo estoy grabando por partes porque ya no tengo esa habilidad de estar de corrido grabando cuestiones. Espero recuperarlo a futuro, pero mientras tanto voy a sacar esta cuestión por partes, pegoteado, pero no importa, pero la idea está de que esta cuestión se saque. Tenía muchas ganas de hablar de un RPG que ha sido bien relevante para ciertas personas, pero eso sí, no cualquier persona, sino para aquellas que han logrado piratear el Super Nintendo por los años 2000. Hablo específicamente de Terranigma. ¡Oh, qué juego más bueno! Aunque también hay otro tema que voy a ser bien honesta. En realidad, este capítulo va a ser de mi experiencia con Terranigma. ¿Por qué? Porque yo tengo planeado a futuro, espero que sea pronto, como un detalle mucho más a fondo del juego. Yo estoy hablando del juego desde mi memoria como cabra chica, más algunas referencias de Wikipedia. Pero una cuestión que tengo pendiente y me gustaría hacer el ejercicio de jugar Terranigma, pero con los ojos de un adulto. Cosa que igual es desafiante porque eso implica como romper la ilusión que tenías de chica con respecto a Terranigma. Es terrorífico, pero me gustaría hacer esa cuestión. Bueno, eh, a ver, ¿qué chachu es Terranigma? Terranigma es un título de Super Nintendo que se lanzó originalmente en el año 1996 bajo la mano de Quintet. Eh, bueno, Quintet es la empresa chiquitita o el desarrollador que hizo Terranigma, porque de ahí la empresa grande, que fue el distribuidor, fue Enix. Eso significa, a su vez, que Terranigma o los derechos de autor de Terranigma actualmente los tiene Square Enix. Y eso no es menor, considerando que esta empresa le ha dado prioridad a otros títulos antiguos antes de Terranigma. Y eso no es menor. Paréntesis. Sucede de que hay un juego que es de una época muy parecida al Terranigma, que es el Secret of Mana, en el cual le hicieron su remake para PlayStation 4. Es más, yo lo estoy jugando ahora mismo o en esta instancia y, puta el juego, bonito, todo lo que queráis. Puta el remake, la raja. Se puede jugar dos players, así, bacán. Lo que sí no... encuentro que la trama, hasta las alturas que yo lo estoy jugando, no es tan complejo como Terranigma. Ahora habría que también explorar cuáles fueron las razones por las cuales Terranigma no es la prioridad para Square Enix para que esté disponible de manera legal. Bueno, ya, volvamos o vamos a hablar más de este título, de qué trata. Mira, eh, al principio, este juego parece ser el típico título donde el tipo tiene que rescatar al mundo. En este caso, el protagonista es Ark. ¿Qué sucede? De que le toca abrir una cuestión que se llama la caja de Pandora, el cual al abrirse deja congelados a todo el pueblo donde vive y está obligado a estar en una aventura épica para poder resucitar. Entonces, este juego tiene su complejidad, ojo, complejidad de historia, no complejidad de gameplay. Es complejo en el sentido de que te das cuenta que no es la típica historia del héroe que rescata cosas, sino que es un héroe que se compromete con la resurrección del mundo. Y los primeros capítulos tratan eso, de que ya en un principio revive los continentes, después el arc de reviven las plantas, los pajarracos, qué sé yo, y después hay una especie de resurrección de, em,
una especie de resurrección del conocimiento. Me van a disculpar que mi desconcentración. ¿Sabes qué? Hagamos lo siguiente. Voy a dejar este celular con vibración para que no me interrumpa mucho. Ya, ahora sí. Pero lo que les cuento a grandes rasgos es que para mí es un título que tiene una enorme complejidad, a pesar que técnicamente está hecho para que los adolescentes lo disfruten. Ahora también hay otro tema como reflexión personal que yo le encuentro a Terranigma, que sucede de que en la educación occidental siempre se ve de manera muy paternalista a los jóvenes, en el cual no son capaces de entender cosas complejas. Y entonces la parte o lo que tiene de bueno de Terranigma, lo interesante que tiene Terranigma, es que te habla de una temática compleja, que es la filosofía oriental, que esa cuestión se lo omiten para los cabros chicos o para los... Ay, no. ¿Sabes qué? Mira, pues justo hay mucho ruido afuera y me estoy desconcentrando. Voy a hacer una pausa y retomo el Terranigma, ¿vale? Ay, perdón, gente. Sucede esta de que recién había llegado mi mamá, entonces tenía la puerta abierta y había mucho ruido y me desconcentré. Puede ser que no se haya escuchado, pero yo me desconcentré un montón. Sí. Bueno, pero volvimos acá. Bueno, les estaba explicando en parte sobre la trama o la gracia de la trama de Terranigma, que es una historia más compleja que la de los RPGs de la época. En general, los RPGs de ese momento eran básicamente eh, salvar al mundo. Obviamente con sus matices, no todos son copypastas. Por ejemplo, eh, está Final Fantasy VI, que claro, es una trama de salvar al mundo de un villano, sí, pero la manera como resuelve eso lo hace bastante atractivo y es por lo cual, en el cual Final Fantasy junto con Chrono Trigger se convierten en los títulos más importantes de los RPG de ese momento. Ahora, ¿qué pasa con Terra Enigma? Claro, al ser una trama que involucra la filosofía oriental, que no es cualquier cosa, sino que te habla de la resurrección, de la reencarnación, de las religiones que lidian con ciertos cuerpos. Entonces es una trama muy poco amigable para los cabros chicos, por lo cual eso explicaría quizá el hecho que Terranigma no haya sido distribuido en América y solo esté disponible en Europa y en Japón. Bueno, entonces, vamos también aclarando otro tema. Sucede que, claro, Terranigma es un título muy complejo para su momento, pero también hay otros títulos que en distintos periodos igual han sido bien complejos o son bien rebuscados. Tengo entendido que Shin Megami Tensei pertenece a esa categoría, pero me faltaría revisarlo porque yo nunca he jugado ningún juego de esa franquicia, apenas los juegos de Super Nintendo, pero ni siquiera he pasado la primera parte de la cuestión, así que no puedo opinar de todo. Pero sí puedo opinar que obviamente con el pasar de los años han aparecido títulos con mayor complejidad de trama. Por ejemplo, está Nier Automata, que no es, o sea, parece una batalla, o sea, una travesía épica, pero tiene que ver con una batalla entre robots y androides, con una humanidad desaparecida, algo así. Perdón, ese es otro juego que no lo he jugado como corresponde. Ay, 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 mejor no les voy a mentir nada. Pero a lo que quería llegar, sucede de que han pasado varios años ya, em, fácilmente 20 años, 30 años, en el cual obviamente uno no puede comparar la complejidad de un juego que había a inicios de los 90 versus lo que se ha desarrollado ya para los 2000, ya sea 2015, 2020. Entonces, em, eso hay que dejar bien en claro. Entonces, si uno compara Terranigma
con los juegos más modernos va a quedarse chico, obviamente. Eh, Se va a quedarse chico de acuerdo, no sé, a un Dark Souls que es complejo en tanto en gameplay como en historia, o también con lo que expliqué recientemente con Nier Automata. Ahora, sí, entonces, ¿cómo uno podría enfrentar Terranigma a estas alturas? Porque considerando que tenemos tantos títulos, tanta obra buena, ¿qué hacemos con Terranigma entonces? Más aún de que este juego, para jugarlo original, hay que pagar igual sus buenas lucas. Este juego no es barato originalmente. Uno debería recurrir a la piratería para que la cuestión te salga más barato, po. ¿Qué hacemos con Terranigma? Mi consejo personal es, siempre obviamente con esta actitud crítica, que trata de olvidarte lo que se produjo en los últimos años, tratar lo humanamente posible de acordarte de este periodo anterior a Final Fantasy VII, este periodo anterior a Metal Gear el uno, y como tratar de emular esa experiencia. Es difícil, lamentablemente, pero no imposible. Por cierto, voy a hacer una aclaración. Recién mencioné Metal Gear. Mira, para una dificultad que es complicado para disfrutar de los juegos antiguos, sucede de que uno está tan acostumbrado a los títulos más modernos que cuando tratamos de retomar lo antiguo, no siempre le agarramos la mano. Yo creo que técnicamente Terranigma es posible más o menos jugarlo, pero hay títulos, por lo menos en mi caso, como Metal Gear, en el cual a mí me cuesta mucho jugarlo. O sea, he logrado jugar el juego de PlayStation 2, que es el 3. He jugado el Metal Gear Solid 4, un poco del 5, pero a lo que voy, que el Metal Gear 1 no lo he jugado como debiese ser y me cuesta mucho. Y puede ser que a ti te pase algo parecido con Terranigma, lo cual no es malo. Entonces, ¿qué recomendamos? Bueno, tratar de humanamente posible jugarlo a pesar de estos prejuicios o esta experiencia con otro juego. Tratar de ver el tema de los controles, si te adaptáis con el control original de Super Nintendo o a través de la piratería, ver si te funcionan otros controles como el de PlayStation 4. Hay que ver, hay que ver. Bueno, eh, ¿qué era lo otro que iba a decir? Oh, ¿verdad? Me había olvidado mencionarles que una web súper importante que tiene que ver con mi experiencia con Terranigma. Hay gente que me conoce porque yo era la persona que aportaba con gráficas con respecto a Terranigma. En esa época tan memorable con respecto al DeviantArt. Puta, qué extraño esos tiempos, weón. Pues ya ha pasado tanta agua para el puente y ya llegué a un punto en que, claro, antes tenía muchas facilidades para dibujar, pero actualmente estoy como... Es irónico, a pesar que soy una persona que es periodista, pero hablo súper mal, hablo muy mal. Me dejé muy botado el tema de los podcasts que me dedicaba antiguamente, y el tema del dibujo me ha costado también mucho retomarlo, ¿no? Estoy como muy desastrosa el tema, pero volviendo al tema de Terranigma y mi experiencia con esto, sucede de que esto es igual en una época donde tenía mucho compromiso con el tema gráfico, cuando era más cabra chica. Entonces no era menor de que, aparte de hacer estos edits, también me dedicaba a hacer fanarts, lo cual, curiosamente, algunos de esos fanarts todavía están rondando por internet. Incluso una, estaba viendo el manga de Terranigma, que el primer tomo está traducido y usaron unas imágenes que edité yo, así, muy, muy cuático. Oh my God. Bueno, el punto está de que, bueno, lamentablemente han pasado muchos años, han cambiado las situaciones, han cambiado los contextos y no, es una...
han cambiado hartas cuestiones. Y entonces desearía poder dibujar con esa fascinación que hacía cuando chica. Pero como ay, ha pasado tantas cosas terribles, yo no me gustaría hablar más fluido, me gustaría dibujar más seguido, pero como que todo se siente muy estancado. Y más aún con el tema de la pandemia, todo se ha vuelto más complicado. Ahora, eso no significa que no voy a rendirme, sino que quiero tratar de, como sea, sacar la cuestión, como sea, sacar los podcasts, como sea, sacar los dibujos. Para ir cerrando, bueno, les había dado unas pistas para cerrar. Eh, p- Les había dejado unas pistas para jugar Terranigma. Em, yo creo que igual es un título que vale la pena, que por el tema de la complejidad de la historia creo que igual es ideal que lo jueguen adultos. No sé si la gente más joven de esta época lo podrá jugar, pero si a alguien le interesa ese tema de jugar juegos clásicos, nunca está de más retomarlo. Así que, bueno, eh, bueno, con esto se cerraría en la etapa de Terranigma de este podcast. Hola, 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 hola. Espero que se encuentren bien. Bueno, volvimos para seguir con esta cuestión. Bueno, yo tenía muchas ganas de hablar de Terranigma, pero junto con otro tema que se llama espiritualidad. ¿Por qué? Porque se me salió una anécdota y para que tenga más gracia la anécdota, quería juntarlo con Terranigma. De ahí van a cachar. Bueno, ¿de qué estamos hablando de espiritualidad? Bueno, el tema es medio ambiguo porque nosotros asociamos la espiritualidad con tradiciones más establecidas, por así decirlo. Una de ellas es el catolicismo, que obviamente es una de las religiones más importantes que hay en Occidente. De ahí está lo evangélico, que es otra religión que ha tomado bastante importancia, por lo menos antes de la pandemia. No sé qué ha pasado durante, pero por lo menos antes de la pandemia los evangélicos están ganando mucha popularidad y los católicos estaban bajando su popularidad, donde con suerte el sector oriente de Santiago o en los sectores acomodados tienden a ser católicos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la espiritualidad? Es básicamente una serie de prácticas con diversas deidades, distintas creencias, algunas asociadas al tema del New Age, que es una ideología que combina lo occidente con lo oriente, donde ya incorpora prácticas que eran de otros lados y lo incorporan a esta cuestión. Pero bueno, lo que sí, el tema de la espiritualidad uno lo asocia a casos emblemáticos, como por ejemplo lo que pasó con la secta de Coyihuay, que fue una secta que se le ocurrió la brillante idea de quemar una guagua, sí, quemaron una guagua, porque estaban en la volada de un apocalipsis que iba a ocurrir y que para eso tenían que hacer ese rito. Obviamente, esta cuestión es terrible eh, entonces generó como todo un impacto mediático en torno a la secta de Coyihuay. Mire, para que, bueno, yo estoy hablando desde la ignorancia, siendo que tengo los libros asociados al respecto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hablar de la espiritualidad más en general hoy día, o por lo menos mi experiencia personal con la espiritualidad. Yo les prometo que les voy a leerme los libros que tengo de la secta de Coyihuay y después les comento en un capítulo especial respecto a la cuestión. ¿Les parece? Ya. Em, Mira, yo encuentro que la espiritualidad ha tenido bastante popularidad en redes sociales. Ahora desconozco cuánto eso representa de la población en terreno, desconozco, pero sé que es una tendencia en redes sociales. Y ojo, que yo encuentro que en distintos lados
la cuestión pasa similar, porque por un lado tenemos TikTok, que es una red social de jóvenes, donde el hashtag WitchTok em, es muy popular en redes sociales. Em, Perdón, me traspapelé. TikTok es muy popular dentro de ese espacio. Por un lado tenemos el espacio del Facebook, que lo usan la gente más mayor. Entonces, ahí están estos grupos dedicados al tema de la brujería, la espiritualidad, los reiki y esas cuestiones. Porque de ahí está TikTok, que a través del hashtag WitchTok, ahí empiezan a producir contenidos asociados al tema. Entonces, tenemos estos dos lugares muy distintos de por sí, pero que igual abarcan el mismo tema. Ah, y me había olvidado mencionarles el tema de YouTube, que tiende a ser un espacio que combina ambos lugares y es donde está como el contenido más poderoso, por así decirlo. A ver, me explico. Lo que pasa es que en el grupo de Facebook tienden a hablar del tema, a recopilar material y, bueno, comentar. Mientras que WitchTok son contenidos chiquititos de videos muy cortos resumiendo sus hechizos, sus deidades y esas cuestiones. Y YouTube, obviamente, son videos más largos, obviamente con contenidos más densos, también abarcando el mismo tema. Ahora, bueno, retornando al tema de redes sociales, querías comentar un poco el tema de la astrología, que también ha tomado bastante importancia ahora último. Mire, para mí es inevitable hablar de una persona que se llama, o sea, se apoda Miau Astral, que básicamente es una influencer del mundo de la astrología y que ha tenido sus polémicas con Camila Gallardo, que es una cantante negacionista del COVID-19 y que se la ha pasado puro carreteando en estos puros días, en estos días, perdón. Entonces, obviamente se ha despertado la polémica porque Camila Gallardo es clienta de Miau Astral. Y Miau Astral se le ocurrió decir, eh, esta tipa, como buena escorpiona que es, ha estado puro estafándome. Y básicamente era una queja de cómo esta buena la estafó, bla, 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 bla. Mira, si quieren pedirme mi opinión, mira, lo que pasa es que yo encuentro que Miau Astral, obviamente, como es astróloga, se alumbra mucho, siente de que tienen como el poder absoluto. El problema está de que después uno se da cuenta de que esa weá no es tan absoluta. Sobre todo ahí, yo sé de que muchas aspiran a tener una intuición más poderosa, cosa que esa weá es igual, es un cacho del porte un buque, donde al final tú no sabes si realmente tu intuición está creciendo o en realidad está creciendo tu paranoia. No, es terrible. Entonces, se supone que para poder achuntar ese tipo de estafas, básicamente tienes que ponerte como muy vivo o muy perseguido, diciendo, puta, esta buena me va a cagar o no. Entonces, mira, les voy a dar un relato personal para que pueda complementar lo que pasó con mi astral. Por ejemplo, yo tenía una persona muy tóxica que después de 15 años me di cuenta de que el tipo era turbio, turbio, turbio. Y no es que yo sea más hueona, no es que sea tan ingenua. Lo que pasa es que por lo menos con mi salud mental particular, a mí me tomó 15 años de percatarme que el tipo es un mentiroso de estos turbios, con altas probabilidades que sea una persona psicópata. Me faltan pruebas, pero posiblemente sea psicópata. Y lo peor de todo es que conozco gente que todavía le tiene fe a este weón porque vende tan bien la pesca de niños buenos que hay gente que le vende la pesca. Pero para poder darse cuenta de lo tóxico de una persona, hay que estar básicamente muy paranoico para detectar estas cuestiones. Para finalizar,
Yo entiendo que la intuición es muy relevante para enfrentar casos tóxicos de relaciones sexuales, qué sé yo. Entonces, y más encima, estamos en una sociedad que más incentiva como el tema concreto o la prueba concreta más que la intuición. Entonces, ¿qué recomiendo yo al respecto? Que no se sientan mal si su intuición no sea tan bacán, pero les doy una pista. Si hay algo que los incomoda, es un indicio. Mire, por ejemplo, yo fui víctima de bullying laboral y una wea que omití mucho en ese entonces es que yo había cuestiones que me sentía muy mal. Entonces me dejé mucho llevar con eso de que no, es que hay que ser productivo, que con eso se te van a olvidar las cosas. Pero si te pasa de que sientes incómodo en un ambiente laboral y es constante, hay que escuchar eso. El consejo de la Marcia. Bueno, ahora yo les quería contar unas anécdotas que me pasaron en el mundo de la espiritualidad. Miren, mira, les voy a ser algo franca. Sucede esta de que yo he estado buscando temas espirituales en relación a mis experiencias personales, respecto a mi proceso de duelo con la Claudia, que por cierto falleció en extrañas circunstancias. No lo voy a detallar mucho, pero hay un proceso de duelo que está pendiente. Entonces reconozco que caí en estas cuestiones para satisfacer ese tema. Al final me pasa una cuestión muy paradójica, que en vez de reforzar mi espiritualidad, terminé como en una especie como, ya, yo recorrí un camino en un círculo, pero llego al punto inicial donde técnicamente no he avanzado nada. Eh, es súper cuático, como que uno espera de que vas a un camino recto donde de verdad hay distancia recorrida, pero terminé en un círculo donde no me ha llegado a nada. Y donde al final terminé reforzando mis creencias que tenía antes de la espiritualidad. Heavy. Bueno, vamos con la anécdota número 1. Sucede, sucede hasta que había una señora en un grupo de Facebook que pedía la poción mágica para tener hijos. Esta señora decía que estaba llorando por cada vez que veía guaguas o hijos, se ponía a llorar. Y entonces ella quería desesperadamente la poción para tener hijos, considerando que parece que ella tiene un problema en el cual no puede tener hijos y más encima tiene abortos espontáneos producto de eso. Entonces yo como buena autista que soy, le dije sin filtro, señora, véase primero el proceso de duelo antes de la guagua. Obviamente, ese, obviamente me miraron feo, me trataron de feminazi abortera, siendo que nunca he abortado, bueno. Como que me miraron feo extremista. Cuando hice después el reclamo a la administradora se vendió como una feminista integrada, pero yo le dije, oiga, ¿y qué pasa con el proceso de duelo? Y entonces ella me trató como de extremista porque dice, no, es que tienes que respetar los pedidos de las personas. Pero oye, esta señora está sufriendo, esta señora le está pasando algo, no es normal que primero vea esa wea primero antes de la maternidad. Ahora una cuestión que después lo conversé con mi terapeuta, que sucede esto de que uno asume que los adultos piensan las cosas antes de meterse en cosas. Me explico. Por ejemplo, se supone que si una persona desea eh, construirse una casa en el bosque, esa persona planifica para conseguirse los materiales, para estudiar el suelo, para elegir el lugar indicado, construir, ver qué imprevistos tiene. Se supone que esa construcción de la casa no es de la nada, sino que hay una planificación de por medio. Y se supone que la maternidad deseada implica también ese proceso de saber qué cosa, y la persona que no desea la maternidad es porque sabe que no tiene los recursos necesarios, ni emocionales ni económicos, para tener una maternidad viable. Entonces, ¿qué?
a ver, ¿a qué quiero llegar con esto? Que claro, el grupo se vendía como feminista, pero a mí me trataron de feminazi abortera solamente por decirle que la señora vea primero su salud mental antes de ver el tema de la maternidad de por sí. Ahora, lo que más me chocó de la experiencia, y que después lo hablé con mi terapeuta, es que yo pienso mucho, po. Y ojo, eso no significa que sea más inteligente, sino de que yo suelo pensarla mucho la cuestión antes de cagarla. Y los adultos no siempre piensan así. Entonces a mí me chocó mucho la situación porque después le dije, oiga, ¿de verdad hay gente weona? Eh, no, y de verdad que choqueada porque, a ver, yo asumía que, claro, hay como una base donde la gente piensa, quizás no tan elaborado como un filósofo, pero tiene un pensamiento mínimo para pensar. De ahí tenemos gente que obviamente tiene dificultades con la salud mental, en el cual no tiene ese proceso mental y obviamente van a ser más impulsivos. Pues cuento similar con los psicópatas, que hacen las cuestiones muy impulsivas. Entonces, claro, es por eso que cuando ocurrió este tema del consejo, claro, sonó súper políticamente incorrecto mi consejo porque fue muy cortante y se me olvidó decirle de que, que hay que pensar primero estos procesos antes de hacerse cargo de la cuestión. Más aún que hay un tema muy irónico en estos grupos que te dicen que por favor no recomiendes terapia, pero igual lo hacen para quedar como bien con la persona. Y cuando tú le indicas directamente, oye, esto está pasando, te miran feo. Bueno, por lo menos la anécdota me sirvió para estudiar mi autismo, que esto fue detectado hace muy poco tiempo. Mira, yo tengo 33 años más o menos y el autismo lo tengo detectado como a los 32, 31, con cuea. Sí, súper reciente. Y más encima me está tocando la conciencia del autismo en medio de la pandemia. Heavy. Bueno, volvamos con las anécdotas LULS respecto a eh, lo que me ha pasado en la espiritualidad. Mira, esto es raro porque se supone que los grupos de Facebook tienden a ser no católicos, pero igual hay católicos y evangélicos. Entonces, esta anécdota tiene que ver con una señora que pide ayuda a un grupo porque su hijo ha sido endemoniado. Sí, tal como escucha. Pero cuando uno lee bien en la anécdota, te das cuenta que la señora está en un culto evangélico en el cual lo desincentiva para que el cabro lo lleven al doctor. Ah, también hay que considerar de que el psiquiatra cuesta muy caro, entonces más de motivación para que la señora vaya al doctor. Entonces, este es un cabro que posiblemente tenga alguna enfermedad mental estilo esquizofrenia o alguna otra cosa similar, pero el punto está de que está sufriendo de eso y la señora no lo quiere llevar al doctor motivada por el culto evangélico. Yo le dije en esta cuestión que deje el culto evangélico, que junte plata para el doctor y que vaya a hacerse el diagnóstico. Lo cual este consejo me ganó un ban instantáneo al grupo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que, bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Que encuentro que los grupos de Facebook sobre brujas son los más truchos que hay. Se supone que uno debería lidiar con grupos incels, donde ahí es común el tema trucho, pero por experiencia personal me atrevería a decir que la experiencia trucha lo tengo más con estos grupos. Porque por último, en el caso de los incels, como que uno se da cuenta que la cuestión está muy mal, que se ríen de cosas que no deben ser y tú te vas. Y te vas. Pero en cambio, se supone que estás en un grupo de adultos con cierta formación, se supone, y decís algo, se ofenden. Decís algo, eres feminazi. Decís algo,
baneo. No, es terrible. También me llama la atención de que son grupos igual muy poco transparentes, poco honestos, y cuando tú detectáis una estafa posible, también se comporta de manera súper trucha. Ahora no quiero simplificar todo este tema como espiritualidad, estafa. No, no tengo como la base al respecto, pero sí les puedo decir de que tengan cuidado con entregar su cuerpo y alma hacia esos ritos, incluso al catolicismo y a lo evangélico. ¿Por qué? Porque a ver, te dejan la promesa de que te vas a curar de algo, pero el problema está de que estos hueones como que se aprovechan de tus debilidades, sobre todo de diagnósticos no revelados, por así decirlo, o cosas no encontradas para dominarte. Para que se hagan una idea, tengo una enfermedad, tengo el autismo, y esas dos condiciones nunca me lo han pillado estos conches su madres. Disculpe por la expresión, pero es así. Ninguna bruja, ningún espiritualista, o como se llame, ha detectado mis condiciones de salud mental. A lo más me han dicho de que tengo como atrancado el chakra de no sé qué cuestión, lo cual me dejó súper mal. Y nadie me ha dicho que el tema de la ansiedad se debe en parte a que tengo autismo. Nadie. Entonces, a lo que voy es que estamos en una época donde la salud mental se está tomando mucha relevancia, y yo creo que también es importante de que nos pongamos las pilas y no le entreguemos en nuestro espíritu a cualquier persona. Y cuando queramos atendernos con respecto a la salud mental, no nos atendemos con cualquier persona. Miren, yo les tengo pendiente un episodio especial sobre salud mental que me gustaría hablarlos con ustedes, pero para eso me tengo que educar mucho, a diferencia de este episodio de hoy, donde fue muy improvisado, pero les prometo que se vienen varios episodios muy interesantes, entre ellos el tema de la salud mental. Así que voy a cerrar por ahora y los dejo con esto. Así que muchas gracias por escuchar, que les vaya muy bien, cuídense harto y nos vemos. Chao, chao.